Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a tener la segunda entrega del Evangelio de Mateo. Algo muy especial. El día de hoy vamos a comparar el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Marcos. Tiene su razón de ser. Y cuando podamos aprender por qué es importante este punto, van a saborear mejor y van a entender mejor el mensaje que Mateo tiene para ti y para mí. Empecemos. Bueno, hermanitos, hay que recordar que hay unos evangelios que se llaman sinópticos, que es el de Mateo, Marcos y Lucas. Para que podamos entender un poquito, es como son tres evangelios que son muy pareciditos, y ya vamos a empezar en esa relación de por qué son parecidos. Mateo, recordemos que el interés del evangelio de Mateo es mostrar a Jesús como el hombre que sí cumplió todas las escrituras del Antiguo Testamento, que Él es el enviado de Dios. Recordemos que los judíos, los fariseos, somos sacerdotes, esos los judíos, fueron los que buscaron la manera de matar a Jesús. Y esa sensación de persecución y de asesinato es donde la comunidad de Mateo, que está en Antioquía, desea demostrarle a los de Jerusalén que ellos están equivocados. ¿Listo? Pero Mateo, la comunidad de Mateo, coge el evangelio de Marcos, pero no la puede coger al pie de la letra. Recordemos que la intención de Marcos era para un mundo netamente romano, era para hombres paganos, y por eso tenía que mostrar a un Jesús humano, tranquilo, que le diera sentido de vida como a la comunidad de Roma y a todo hombre que no conocía nada del mundo judío. En cambio, Mateo, cuando toma el evangelio de Marcos para hacer su evangelio, o la comunidad de Marcos, pues ellos no pueden dejar todo el pie de la letra, porque tienen a un Jesús muy humano, muy cercano, y esa cercanía no le servía para defender sus argumentos contra los judíos de Jerusalén. Por un ejemplo así concreto, cuando Jesús está con él en la barca, recordemos que los discípulos, de cierta manera, en el evangelio de Marcos, están asustados y le reclaman a Jesús de por qué no había hecho nada. Y Jesús, de cierta manera, como que se deja hacer esas observaciones de parte de ellos. Mateo no permite eso, porque pues van a decirle, la comunidad de Jerusalén va a decir pues de que ese Jesús no era ningún hijo de Dios. Entonces, para iniciar ahí está en este evangelio, en este pasaje tan bonito del bautismo de Jesús. En el evangelio de Marcos hay una aclaración al final donde dice, cuando se abren los cielos, está Marcos 1 del 9 al 11, y se oyó una voz que venía en el cielo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces ahí es donde yo les decía, digamos que aquí el plan de Dios, el plan que tenía Dios para salvar el mundo, Jesús todavía no sabía. Por eso Dios le dice: tú eres mi hijo amado. Es como apenas lo está incluyendo a esa salvación. Pero en el evangelio de Mateo, que está en el capítulo número 3, al finalizar el versículo 17, dice: y una voz que salía de los cielos decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Mira la diferencia. En Marcos dice: tú eres mi hijo, y en Mateo dice: este es mi hijo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les decía, en Marcos da a entender de que apenas ahí Dios le muestra el proyecto de salvación a Jesús. En cambio, Mateo hace la modificación porque le conviene, para poder demostrar que Jesús sí es el enviado de Dios, que es el Mesías. Entonces le da a entender a la comunidad: escuchen, ustedes tienen que escuchar. O sea, como Jesús ya desde antiguo ya sabía y está incluido, y les participamos a ustedes como comunidad que este es el que yo elegí. Entonces, esta primera comparación es muy importante, y así vamos a ver una cantidad de pasajes bíblicos que se encuentran en los dos evangelios, pero Mateo tiene que hacer el retoque para mostrar su intención, de mostrar a Jesús, el Kyrie, el Señor, en el cual se cumplió toda la promesa de salvación, en el cual se reúne todo el plan de salvación. Marcos, como sabemos, es un discurso más humano, más cercano, para comunidades o para personas que nunca han escuchado sobre Yahvé.
Siguiendo con esa comparación de Mateo y Marcos, pues es muy bonito el pasaje bíblico de la mujer hemorroísa. También en este pasaje bíblico, cuando se compara, podemos ver esa relación que tiene que haber entre discípulo y Jesús. Recordemos que los discípulos en Marcos son más jocosos, inclusive interpelan las acciones de Jesús, lo cuestionan. Mateo no puede permitir eso en su evangelio porque, como les decía, él tiene que demostrar que Jesús es el Señor, y al Señor no se le puede tratar como a un igual, sino que él está superior a todos porque es el Señor. En el evangelio de Marcos nos dice en el pasaje, en el capítulo número 5, en el versículo 31, leamos desde el 29. Inmediatamente se le acercó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que le había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temerosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Miren cómo los discípulos, vamos a recrear como un poquito la escena. Hay una cantidad de gente porque el lugar que llegaba a Jesús, lugar que se llenaba de personas buscando el milagro, porque eran interesados, ¿cierto? Eran como ovejas sin pastor. Entonces, si alguien toca a Jesús, ¿cuánta gente no habrá tocado a Jesús, por Dios? Cuando uno ve una celebridad en el mundo pues popular, cuando hay una celebridad, todo el mundo quiere darle la mano, chocarla, inclusive tocarle el hombro. Pero imagínense a Jesús, todo el mundo quería tocarlo porque era como una especie de celebridad. Y los discípulos pues le hacen el reclamo a Jesús como: oíste pues Jesús, vos sos como charro, pues mira la cantidad de gente y vos preguntás que quién te ha tocado. Ese es el punto que Mateo no puede incluir. Tiene que mostrar siempre en todo su evangelio una relación de mucho respeto entre discípulo y maestro, ¿sí? Marcos en este evangelio, ya lo miramos de esta manera, y mire cómo se desenvuelve este mismo pasaje en Mateo. Está en el capítulo 9 del 18. En esto, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Miremos esta partecita, lo que les decía. Aquí en ningún momento Jesús hace ningún reclamo, ni mucho menos los discípulos van a contestarle de una manera jocosa o obvia a Jesús, como faltándole un poquito al respeto, o bueno, llamémoslo de otra manera, no está demostrando la jocosidad o la camaradería que tenían entre Jesús y discípulos, eso sí, los discípulos, como lo muestra el Evangelio de Marcos. Bueno, de manera de conclusión, pues hay que dejar tareita. Si tú quieres ahondar como más en esos ejemplos que acabamos de ver y comparación entre Mateo y Marcos para reconocer la intención de Mateo, pues ahí les dejo estos 4 comparaciones, aunque hay muchas más. Hay que entender de que para los judíos, ellos querían un Mesías, pero de judíos para judíos, ¿no? También que sea un personaje de guerra, victorioso, triunfante, que sea capaz de imponerse por medio de la fuerza, que necesitaban un libertador del pueblo, que eliminara de toda esa opresión que estaban teniendo de parte del Imperio Romano, que fuera capaz de reunir, reestructurar de nuevo el reino como lo hizo David, traer mucha prosperidad al pueblo, también darle mucho bienestar. Entonces esas ideas del pueblo de Israel pues iban un poquito como en contravía a lo que quiere el Evangelio de Mateo. Mateo nos quiere mostrar desde el principio, en las palabras del Bautista, que los israelitas no basta simplemente participar de su religión por el nombre, sino que hay que convertirse con obras y de manera recta. Como en el relato del bautismo también muestra que el Mesías piensa actuar con humanidad, haciéndose igual a todos,
cumpliendo la voluntad de Dios y no imponiéndose por la fuerza, siendo sencillo a través del sufrimiento. Y también en la parte de las tentaciones, Jesús deja claro que no piensa aprovechar de su poder, de su soberanía, ni toda esa santidad que proviene de lo alto, sino que lo quiere realizar, lo quiere construir desde su propio beneficio, de sus propias fuerzas, desde su propia humanidad. Muy bien, hermanos y hermanas, espero que hayan degustado sobre esta entrega del Evangelio de Mateo. Tareitas. Para poder entender a gusto los evangelios hay que leerlos todos de recorrido. Lo puedes hacer de manera de lectura, o si quieres puedes hacerlo en audiolibro. En la parte de abajo les voy a poner la descripción de manera que usted lo puede escuchar en el trabajo, o cocinando, o durmiendo, y así poco a poco van entrando en este misterio tan hermoso de los evangelios. Y lo otro, también hay un compendio de curso sobre el Evangelio de Marcos. Entonces también la parte de abajo se lo dejo para que vayan alimentando su vida espiritual, o el mejor de los casos podrá conocer el mensaje de Jesús para que podamos llegar al reino de los cielos. Dios los bendiga.